Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y me acompaña Mayra Carvente. Bienvenidos. Pues hoy, May, vamos a tocar un tema que pues tiene que ver con el acceso a la justicia, pero también tiene que ver con las acciones que de pronto hacen los estados para garantizar que todas las mujeres pues también podamos participar en la vida pública, ¿no? de el estado. Entonces hoy vamos a estar platicando sobre el acceso de mujeres a cargos de decisión política y su regulación jurídica. Específicamente nos vamos a enfocar a los temas de cuotas de género y a paridad en el sistema electoral. ¿Cómo ves, May, este tema? Súper importante porque vamos a ir viendo a lo largo del programa cómo pareciera en papel que sí tenemos como este reconocimiento a las mujeres, pero también vienen otras acciones que siempre están buscando de alguna manera cómo, pues cómo no darnos estos cargos, ¿no? Que también somos merecedoras, estamos capacitadas y bueno, pues ya nos irás contando tú también ahorita de inicio un poco de historia, ¿no? Sí, platicamos un poquito en relación a esta, porque sí, coincido mucho contigo en el sentido de, pues imagínate, ¿no? Tener que llegar a decir, oigan, aquí debería de haber mujeres, ¿no? Que son esto de precisamente las cuotas de género, ¿no? Bueno, Exacto. durante décadas, pues las mujeres han estado, pues presentes en espacio de poder, un espacio de poder político, pero pues no necesariamente eran visibles, ¿no? Estaban ahí presentes, pero como atrasito, ¿no? En estos lugares en donde no se daban los reflectores ni la atención. Esto tiene que ver evidentemente con lo que de pronto se relacionan los estudios de género con la desigualdad estructural y que pues eso lo vamos a ver presente todavía en la cotidianidad de muchas mujeres en cualquier ámbito de su vida. Sin embargo, cuando hablamos de la vida política del país, pues sí podemos tomar en cuenta, ¿no? Si vamos de un poquito desde esa historia de la que estamos hablando a hoy día ya hablar de estos temas de cuotas de género, pues sí, las mujeres se han ido abriendo puertas, desafiando muchos prejuicios sociales y eso también ha permitido que pues se amplíe el horizonte, ¿no? Tanto de las capacidades como de las actitudes de las mujeres en el sentido de que pues ya las teníamos, ¿no? Y solo era esta Ujú. cuestión de reconocerlas en estos espacios en donde pues de alguna manera se entienda que pues hoy, así como tenemos estos espacios en donde parecería que se toman decisiones, pues si estamos conformados a nivel poblacional por la mayoría mujeres, pues cobraría sentido que también en esos espacios en donde se van a hablar de determinadas problemáticas que va a afectar o soluciones que van a afectar a la colectividad y que van a tener esa atención en específico a través de la acción del Estado, pues es incongruente que se excluya a partir de una noción pues tal cual estereotipada y que pues así no vamos a conseguir esa paridad de la que hablan nuestros instrumentos jurídicos, ¿no? Como la Constitución. Al menos si mencionáramos mujeres que de pronto han sido estandartes, ¿no? En este tipo de valoraciones, pues les puedo contar de Leona Vicario. Ella fue una de las mujeres, de las primeras mujeres activistas en temas políticos en nuestro país. Ella participó de forma activa en el movimiento de independencia como informante, pero también como financiadora y pues aliada de los insurgentes. Además es reconocida como benemérita y dulcísima madre de la patria. También tenemos a Hermilia Galindo, ella fue precursora del feminismo en nuestro país y además también colaboró de forma muy cercana con Venustiano Carranza y es pues de las personas que propone el voto femenino allá desde 1916, que ya se materializa hasta los 50, ¿no? Y defiende la lucha sexual y los derechos civiles de las mujeres en esa época. Y por último, una de las referentes importantes, Rosario Ibarra de Piedra, que fue la primera mujer en ser candidata presidencial en México allá por 1982 y 1988. Después se convirtió en senadora y es un referente para temas de derechos de las mujeres
también para temas de derechos humanos. Y bueno, tuvo por ahí una hija que ustedes lo ubicarán en algún espacio de protección y defensa de derechos humanos, que no necesariamente está haciendo eso, pero bueno, ese es otro tema del que podríamos platicar. Y bueno, lo que podemos ver con estas tres mujeres que al menos ponemos en la mesa es de cómo enfrentan tal cual la violencia política, cómo hubo demasiadas resistencias partidistas, discriminación, lo que conocemos como el techo de cristal. Pues ahora imagínense si ahora nos cuesta trabajo, ¿no? Garantizar o de alguna manera hacer valer derechos, pues ahora imagínense en esa época, ¿no? Por supuesto, cuando hablamos de un tema de paridad numérica, no necesariamente nos estamos refiriendo a un tema de una igualdad real en el ejercicio de poder, y pues esto lo demuestra con nuestra propia historia de nuestro país, en donde pues si tomamos en consideración cuántas mujeres han gobernado, ya dejen ustedes el tema presidencial, sino un tema de gobernadores, ¿no? O de pues si no, robarles el espacio a los gobernadores, pues únicamente hemos tenido 7 gobernadoras en nuestro haber histórico, ¿no? A nivel nacional. Y pues no podemos de pronto olvidar que al menos en cuanto a estos temas de avances, en cuanto a la paridad, pues sí somos un referente mundial junto a Bolivia, Costa Rica y Francia, aunque también tendremos que analizar si la efectividad es tal, ¿no? Y fíjate que ahí te quiero contar que fui una vez a un instituto, porque íbamos a tener ahí reuniones para trabajar y demás. Y estaba muy, muy padre el lugar, y había como una especie de vitrina donde tenían como en muñequitos chiquitos todos los presidentes de México, desde el primero hasta el último. El último que estaba en ese entonces era Andrés Manuel, ¿no? Pero justo lo sorprendente era que solo eran hombres, ¿no? Hombres, 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 Sí. hombres, Ujú. hombres, hombres, hombres. Y más allá de si compartimos o no la ideología de la actual presidenta, lo que sí podemos señalar es que no habíamos tenido una presidenta en el país, ¿no? Entonces, ya después que obviamente yo no he regresado a ese lugar, pero digo, ahora me gustaría ir a ver cómo se ve la muñequita Sí. frente a todos esos Ujú. hombres, ¿no? Pero ¿qué opinas, Mike? ¿De qué de pronto cuando hablemos de cuotas de género, qué es eso? Bueno, hay que empezar desde qué es la paridad, ¿no? Desde Ujú, ahí creo que es un punto importante que debemos de partir, qué es la paridad. Y paridad hay que identificarla como igualdad. La paridad no es una medida de acción afirmativa, como muchos dicen, ¿no? De carácter temporal, mientras, no. O sea, esto es buscar esta igualdad, y por lo tanto tampoco podemos definirla como una medida compensatoria. Hay que compensar a las mujeres. No, no me estás haciendo un favor. Lo ujú, único que buscamos es esta igualdad. La paridad es un principio incluso constitucional que tiene como finalidad esta igualdad sustantiva entre los sexos. Y esto lo adopta el Estado mexicano como parte de los compromisos incluso internacionales que ha adquirido con el objeto de que los derechos político-electorales de las y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de igualdad. Entonces, la paridad es esta medida permanente para lograr la inclusión de mujeres en los espacios de decisión pública, así como dices, ¿no? Estaba leyendo algunos casos donde fue en Puebla que decía, vota por tu próximo gobernador. Y una candidata decía, pero ¿por qué haces esa propaganda? Yo soy ujú, mujer, no puedes dejarme fuera ni dar por hecho que todo, o que va a ser un hombre, porque ya de entrada, pues me estás discriminando, estás diciendo, vota ujú, por tu próximo gobernador, ¿no? Entonces, sí, ahí el Tribunal Electoral lo que dijo es, bueno, lo importante es que puedas poner, vota por la próxima persona que va a gobernar, ¿no? O sea, dejemos ujú. de tener ese estereotipo de que solo son hombres. Entonces, con eso busca la paridad, esta igualdad. Y bueno, normativamente se tenían que generar instrumentos para garantizar el cumplimiento de este principio constitucional, y por eso es que se crea la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, también la Ley de Partidos Políticos, las leyes electorales pues de las entidades federativas, y pues establece el uso de la libertad configurativa de los congresos, diversas reglas.
Entre estas reglas podemos destacar varias. Por ejemplo, establecer que los partidos políticos deberán determinar y hacer públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas y en cuanto a legisladores federales y también en los locales. También, por ejemplo, otra de estas normas es vigilar que las listas de representación proporcional se integren por fórmulas de candidatos compuestas, cada una por un propietario y un suplente del mismo género. Al ratito vamos a ver por qué, ¿no? Porque es Ujú. importante que sean del mismo género, porque después hacían algunas trampillas ahí, ¿no? Oh, sí. Ajá, y se alternen las fórmulas de registro de género para garantizar el principio de paridad hasta que se agote cada lista. Entonces, la determinación que en caso de un número impar de curules o regidurías, la lista fuera encabezada por mujeres. Entonces, algunas de estas medidas se vieron materializadas en los procesos electorales desde el 2014, 2015, y pues se ha puesto en práctica y ha generado también impugnaciones, diversos criterios, pero bueno, la cuestión más relevante consistió en determinar si el principio de paridad también resultaba pues aplicable a nivel municipal. Pero bueno, con este tema, si quieres, regresamos en un ratito porque me parece que ya vamos contra el tiempo y vamos a un pequeño Una eh, pausa. corte. Ajá. Es correcto, es correcto. Estamos sobre los tiempos. Recuerden, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y nos pueden pues buscar a través de las redes sociales. Pues ahí pueden escribirnos si tienen alguna duda o comentario o también pues pueden llamar al número de cabina 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Bueno, pues estamos de regreso en este programa que estamos platicando sobre el acceso de las mujeres a cargos de decisión política y su regulación jurídica, cuotas de género y paridad en el sistema electoral. Y como ya bien nos platicaba Norma, pues todo este antecedente, las mujeres que han sido parteagua en este tema político, pero pues al tratar de ir avanzando en la regulación jurídica de estos temas, también vamos a ir viendo algunas problemáticas o algunas formas de evadirlo, que ya lo iremos viendo un poco hacia el final. Y platicamos también qué es la paridad, qué se busca con la paridad, qué es esta igualdad. Y hablábamos también de este principio de paridad, pues rindió buenas cuentas en el proceso electoral que les comentaba del 2014-2015 y en todas las entidades federativas en las que hubo elecciones locales y en la Cámara de Diputados se logró un avance en las curules ocupadas por mujeres de entre un 40% a un 49%. Entonces la Cámara de Diputados pasó de 37.2 a casi 42%, en donde pues por primera vez se rebasaría el umbral de 200 curules ocupadas por mujeres. 8 entidades federativas de las 32 consiguieron la paridad en las diputaciones por el principio de mayoría relativa a nivel federal. En estas podemos nombrar, por ejemplo, Baja California Sur, Colima, Campeche, Durango, Guanajuato, Estado de México y Zacatecas, que si te fijas, pues son estados que no Ujú, necesariamente es como una sola zona, ¿no? ujú. Entonces, además, en 2 entidades federativas, como fue San Luis Potosí y Tlaxcala, se superó esta paridad derivada de los triunfos obtenidos por mujeres. Entonces, es importante destacar que en más de 40 casos las candidatas recuperaron para sus partidos distritos que habían perdido en la última elección. Yo creo que esto lo podemos traducir como una confianza, ¿no? También Ujú. de la gente en cuanto a que mujeres son, no solo son mujeres, sino son mujeres preparadas en la mayoría de los casos, porque también
Hay Sí, excepciones, hay pero bueno, otros casos. eh, sí, otros casos que también ya platicaremos. Entonces, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante 4 jurisprudencias, determinó que en las primeras dos, que la paridad era obligatoria en sus dos dimensiones, que era vertical y horizontal, y dos más que refieren el interés legítimo de las mujeres o de los integrantes de grupos vulnerables para impugnar las determinaciones que vulneren sus derechos constitucionales. Entonces, es importante destacar que existen dos tipos de paridad, que es la paridad vertical, lo que les acabo de decir, que es un principio de igualdad de género en la representación política, que garantiza que las candidaturas estén distribuidas equitativamente entre mujeres y hombres a lo largo de toda la estructura jerárquica de un partido político o de la lista electoral, desde los niveles más altos hasta los más bajos. Y la otra paridad, hablamos de la paridad horizontal. En esta tiene como principio de igualdad de género que busca que las mujeres y los hombres estén representados equitativamente en los mismos tipos de cargo, pero entre distintas entidades o demarcaciones, especialmente cuando se eligen autoridades en varios lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, como presidencias municipales o gubernaturas, que algunos decían, ¿aplicará esto para a nivel municipal? Pues claro, ¿no? Tiene Ujú. que aplicar para todos porque pues sí es importante. Entonces, este año hubo elecciones, el 1 de junio, ¿no? Donde se vivió, de junio, donde Ajá. se vivió una jornada pues, prácticamente sin precedentes aquí en México. Y por primera ocasión, de forma popular, mediante el voto, se renovaron aproximadamente 2.700 cargos del Poder Judicial de la Federación, que bueno, no estamos muy de acuerdo con eso, pero pues fueron elecciones que así se vivieron, que así se llevaron a cabo. Y bueno, en esta jornada, pues derivó de una reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación que se publicó el año pasado y se estableció el principio de paridad de género en la integración de estos órganos judiciales, y esto significó que las elecciones se debía garantizar una representación equilibrada entre hombres y mujeres en diversos cargos. Entonces, ¿cuáles fueron estos cargos? Bueno, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué es lo que piden ahora? 5 mujeres y 4 hombres. Entonces, vamos un poco por encima. En la Sala Superior del Tribunal Electoral de Justicia, un hombre y una mujer. Entonces, también en las salas de este Tribunal Electoral, en las salas regionales, nos piden ya 2 mujeres y un hombre por cada sala. El Tribunal de Disciplina Judicial pide 3 mujeres y 2 hombres. Entonces, este enfoque busca no solo cumplir como con esta paridad numérica, sino también fomentar una representación sustantiva de las mujeres en los más altos cargos del sistema judicial mexicano, y pues como poco a poco también se van logrando estos cargos un poco más locales, por así decirlo, en las alcaldías, en las gubernaturas, en las legislaturas. Y pues el reto actual ya no solo es llegar al cargo, sino ejercerlo con autonomía, Ujú. con seguridad, respeto, y yo agregaría incluso un tema de estar realmente preparado y tener la experiencia, porque yo no coincido con el tema de 90% honradez y 10% experiencia. Yo no coincido. No dudo que alguien lo pueda llegar a hacer, pero lo puede hacer mejor una persona que tenga esta preparación, que tenga la experiencia y que además, ¿no? Los principios que, que, que tenga, pues principalmente sean estos de honestidad, de respeto, Ujú. disciplina. Y muchas mujeres los tenemos, ¿no? O los tienen, y dar esta oportunidad y buscar esta paridad no solo en números, sino también en capacidad o en una visión incluso diferente en tema político, pues yo creo que le ha hecho mucho bien
pues al sistema en general, pero sí ejercerlo con responsabilidad, ¿no? Sí, claro, porque de pronto con este ejemplo que tú das, más allá de que ahorita estamos hablando solamente de los temas de las cuotas de género, pero pues también la esencia, ¿no? De tener un cargo público habla del compromiso que tienes para con las personas a las que pues de pronto vas a ayudar en el sentido de la labor que vas a hacer, porque tampoco es como que las vas a ayudar porque hay pobrecitas, ¿no? No, las vas a ayudar porque es tu obligación, ¿no? Tú tienes que Sí, para trabajar eso te para pagan ellos. también. Exactamente. Ajá, ujú. Pero sí sorprende que de pronto tengamos, pues, legisladores, o ahorita pensamos en legisladores, ¿no? Ya jueces es otro aspecto que tendríamos Ujú. que abordar, pero pensando en legisladores, em, de pronto también hemos desdibujado mucho la importancia, no del cargo, pues, sino de lo que harían en el sentido de cómo son nuestros representantes, a eso es a lo que me refiero, y que desde esa mirada, pues de pronto sí somos un estado un poco apático en cuestiones políticas, perdón, y que entonces tú te vas por un color, ¿no? O sea, claro, Ujú. porque yo quiero el rojito, yo quiero el verdecito, yo quiero el moradito, el azulito, pero de pronto no estás viendo lo que te están proponiendo, ¿no? O sea, no te estás Sí, a la persona, no interesando. estás viendo a Ajá. la persona, al candidato. Ajá. Ajá, ni te metes a buscar cuál es su experiencia ni demás. Ahí vas como que con lo que dice la demás gente, entonces si es el rojito, si es el verdecito, sobre ese yo me voy, ¿no? Y también hay que asumir como el compromiso, ¿no? Porque si de pronto se están abriendo estos espacios, como tú decías, ¿no? Los mensajes, y yo creo que una de las mofas que más hubo últimamente fue a esta legisladora que hablaba de una nave espacial, ¿no? Y que quería, bueno, al menos eso es lo que se difundió, ¿no? Una nave espacial que quería llevar el café de Veracruz al espacio para que se oliera, ¿no? Más allá de si eso estaba sacado de contexto y demás, la realidad es que los medios de comunicación pues lo exponencian como, ya vieron, o sea, vieron a esta legisladora y aparte, ¿no? Es mujer, ¿no? Todas estas cuestiones. Entonces, Ujú, ujú. sí, no nada más es un tema, y esto es a donde quiero aterrizarlo antes de la pausa, no nada más es un tema de dar espacio a las mujeres, sí esta parte también de la preparación y demás, pero que asuman quien decide, ¿no? Quién va a estar al frente de esas candidaturas, que asuma el verdadero compromiso, porque de alguna forma eso también se va a tomar como referencia para saber si están haciendo bien o mal su trabajo. Y probablemente esa legisladora, insisto, ¿no? Se sacó del contexto o de verdad lo dijo, pero entonces, ¿cuál es su otra experiencia, ¿no? ¿Cuál es su otro conocimiento? ¿Qué otras cosas puede abonar? Ujú. Y no quedarnos nada más con la parte de, ¿cómo se le ocurre? Y pues si en Marte no hay o en el espacio no se puede oler café, no sé, cuestiones como de esa naturaleza que se desdibuja el que, pues, la oportunidad de que tú y yo hoy día podamos competir a un cargo en un estado democrático, ¿verdad? O sea, ahorita en esta situación está complicado, pero en un estado democrático habla de que al menos tú y yo ya somos la tercera generación que puede votar, ¿no? O sea, Ujú. tampoco estamos tan alejadas, votar y ser votadas, ¿no? Porque tampoco estamos tan alejadas de esta situación. Pero, ¿te parece si nos vamos a una pequeña pausa comercial para que Sí, podamos platicar de estos temas un poco más? sí, porque hay mucho que platicar. Ahorita me quedé así, iba a comentar algo, pero me espero Va, mejor. va. Ajá. Pues entonces vamos a Bueno, una pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Recuerden que nos pueden buscar a través de el número de cabina 5535-0847-61. 5535-0847-61. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y estamos platicando sobre el acceso de las mujeres a cargos de decisión política y su regulación jurídica, en específico los temas de cuotas de género y paridad en el sistema electoral. Y May, yo quisiera tocar un tema que ha sido una de las constantes, ¿no? De pronto cuando, digo, y ahorita ya está como más popularizado, por así decirlo, el tema de las cuotas de género, al menos en el espacio político. Pero una de las cosas o las primeras pronunciamientos que había en este sentido era decir, pero el que exista este tipo de medidas, eso afecta a los derechos, el derecho a la igualdad y la no discriminación, ¿no? Porque entonces estamos generando condiciones pues más ventajosas para las mujeres, ¿no? Que ese era como el principal argumento en cuanto a las cuotas de género, en donde pues de alguna forma señalan que se van asignando ciertos privilegios para las mujeres y que pues los compañeros hombres que en mayor medida son los que conforman o conformaban estos espacios políticos decían, ay, no, pero ¿cómo es posible, no? ¿Por qué les tenemos que dar ciertas ayudas, por así decirlo? Sin embargo, por fortuna, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las cuotas de género pues nos permiten tener una mayor participación de las mujeres en la vida política del Estado y que además a partir de esta participación hablamos o permitir esta participación o dar los insumos necesarios para que las mujeres puedan tener esta cabida, habla de que estamos frente a una vida democrática de un país y que contrario a lo que se piensa en el sentido de que son medidas discriminatorias, la realidad es que pues debido a la naturaleza de este tipo de acciones, el no permitir que las mujeres tengan entrada a estos espacios, eso sí constituye un acto de discriminación y de desigualdad. Y pensémoslo en una cuestión bien básica, ¿no? O sea, si ustedes quieren poner el símil del Estado en una versión chiquitita, ¿no? Les podría decir que, por ejemplo, la familia, en una familia, pues se toman decisiones y hay cabezas de familia, ¿no? Que pueden ser las mujeres, los hombres o ambos, ¿no? Obviamente buscaríamos que fueran ambos, pero pensando en este imaginario, ¿no? Si de pronto se van a tomar decisiones en ese pequeño espacio para lo que está bien para los hijos o la familia que han conformado, como por qué no puede tomar una decisión la otra parte que también engendró a esa población, por así decirlo, ¿no? Entonces, un poco, insisto, es un ejemplo muy burdo, pero a lo que voy es que si estamos hablando de que al menos en nuestro país somos un poco más del 50% de la población somos mujeres, más que los hombres, ¿por qué te excluyen de la toma de decisiones en un estado, ¿no? En un estado en donde tú vives, tú radicas, tú trabajas, tú tienes hijos, tú te registras, tú pagas impuestos, tú vas a la escuela, o sea, en donde eres una parte activa de la población, como por qué te tendrían que excluir para que puedas participar en la vida pública y que entonces tus ideas, vamos a pensar que Mayra es buenísima administrando, ¿no? Los recursos económicos. Bueno, ¿y por qué no ponerla no sé, en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Bueno, estoy poniendo ejemplos así, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿por qué no aprovechar los conocimientos de personas que solamente las estás limitando a partir o a razón de género, ¿no? Porque es mujer y porque las mujeres no deben de estar ahí. No, mejor empecemos a cuestionar por qué no participar en esos espacios y tener estas ideas, ¿no? Pero además ahí también me parece que es importante, como dices, que estemos representadas porque también hay vivencias y experiencias que como mujer se pueden venir, estoy pensando en un tema legislativo, se Ujú. pueden proponer cambios realmente importantes, relevantes. Se me ocurre ahorita mucho el tema de esta diputada Eufrosina Cruz, que trabajó mucho este tema de la eh, ah, 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 de que te casen a una edad, ¿no? De Ujú. estas costumbres de que tenías que casarte con alguien a partir de los 12 años. Ujú. Entonces ella platica su experiencia y ella dice, a mí me querían vender, ¿no? Era así como de ya te tienes que ir y cuenta su experiencia exactamente con cuánto, cómo, y ella decide huir, ¿no? Entonces, también estas experiencias de vida
que sí, como mujer son diferentes a las que también traen los hombres y que es importante que se trabaje, se legisle en favor de una mujer, ¿no? Ajá. Estas cosas que realmente dices, no quiero sonar, ay, demasiado feminista, no, pero es una realidad, hay cosas que solo vivimos, y no estoy diciendo solo sufrimos, no, solo vivimos las mujeres, este es un ejemplo, ¿no? Sí, 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 y porque además también desde esa mirada femenina, ¿no? Y no, Ujú. no a partir del prejuicio, ¿no? Ajá, ajá. Pero pues justo como tú dices, pues sí, pero pensemos en un tema de salud, ¿no? Y salud en donde nos diferenciamos. Pues no es lo mismo de pronto que hagamos una regulación de una menstruación saludable en los centros escolares, por Ujú, ejemplo, que lo propongamos nosotras que sabemos cuáles son las afectaciones, qué es lo que te puede pasar, el tema ujú, del ujú, tabú, ¿no? De hablar de, ay, no, es que eso es una cosa, es desecho y no hay que hablar de eso. O sea, empezar a cambiar el discurso también empieza con la participación de mujeres en estos espacios, de decir, no, a ver, podemos discutirlo y sin el tabú y entonces hablemos de las cosas que ustedes no quieren hablar porque no están pasando por un proceso biológico de esa naturaleza, no saben cuáles, a lo mejor sí se ujú, relacionan con mujeres que están menstruando o personas que menstruan, pero que no necesariamente estamos hablando de una temática de que conozcan, o sea, que en su propio cuerpo estas vivencias. Y eso es eso también es un conocimiento que reconocemos, ¿no? Y que de alguna forma damos cabida en este tipo de espacios. Entonces, no nada más es como, ay, sí, queremos estar ahí porque pues queremos ser revoltosas. No, queremos estar ahí porque hay cosas que lo que hoy día ujú, tenemos no son acorde a nuestra propia historia de vida o a nuestras propias experiencias. Y eso es lo que queremos, que nuestras experiencias tengan voz y que se reflejen en este Estado democrático. Sin embargo, May, pues sí te ujú. cuento que hay avances, pero también tenemos muchas resistencias, ¿no? Al menos, por ejemplo, si nos vamos al reconocimiento de temas de violencia política, pues te cuento a ti y a nuestros radioescuchas que por allá de abril del 2020 se hizo una reforma importante relacionada con esto que estamos platicando, que tiene que ver con el acceso pues a las mujeres a estos cargos de decisión política, pero que estaban más relacionados a cómo una vez que ya entrabas a contender, ¿no? A buscar algún escaño, pues la realidad es que la violencia política estaba rodeada, ¿no? De estas mujeres candidatas y que pues de alguna forma eso termina obstaculizando sus derechos y libertades, ¿no? Tanto para hacer valer este ejercicio de ser votada, como también de ofrecer propuestas y demás, ¿no? Que es parte de esta labor. Sin embargo, pues lo que podemos entender hoy día es que pues la violencia al final se reproduce en diferentes espacios porque es un tema estructural que vivimos de dominación y de privilegios y eso se va a ver reflejado en todos estos espacios donde nos desenvolvemos. Entonces, desde esta postura, pues evidentemente si tenemos discriminación y desigualdad en cuanto a oportunidades y esto lo vemos en el ámbito económico, en el ámbito educativo, en el ámbito social, pues evidentemente también se va a ver reflejado en el ámbito político. Entonces, pues cuando se empezaron a hablar de los derechos políticos electorales de las mujeres, pues sí se notó que cuando estaban contendiendo, había muchos pronunciamientos para tratar de bajarlas de esa contienda a partir de la violencia y que pues sí ha sido un tema al menos constante cuando se empezó a permitir, ¿no? O a abrir estos espacios y pues ahí íbamos viendo pues cómo se iban configurando estos actos de violencia pues tan reprobables, ¿no? Eso pues evidentemente mandaba mensajes a aquellas mujeres que pues se proponían de subordinación, ¿no? Para decir, no, pues, ¿cómo crees? ¿No? O sea, ¿cómo se te ocurre Ujú. que vas a entrar en estos espacios tan reservados para hombres? Y por eso, a partir de ahí, era esta violencia que se ejercía, ¿no? Esto lo podemos encontrar desde manifestaciones de violencia física, psicológica, económica, simbólica. Muchos, últimamente en estos últimos comicios, hubo muchos temas también de violencia digital donde también
también agredían a las mujeres y que pues si bien es cierto, esto lo vamos a ver presente desde cuestiones de nuestra propia familia, desde colegas, desde opositores, ¿no? Del mismo partido o incluso de otros servidores públicos y que pues eso sin lugar a dudas genera pues grandes dificultades para hacer cumplir la ley y que esto va a generar o va a contribuir a los temas de inseguridad general porque pues no estamos haciendo un reconocimiento de la violencia en estos espacios cuando tenemos esa normativa y no la aplican. Y yo me acuerdo, tomando en consideración esto, me acuerdo y te cuento, May, en nuestro radio escuchas que en el CCH, cuando estaba en el CCH, en nuestra clase de historia hicimos una elección, ¿no? Entonces nos dividimos. La verdad es que no me acuerdo cuál era el cargo que íbamos a ejercer, pero teníamos este tema bueno, divídanse entre dos y van a tener un representante. Y como que al principio iba bien, ¿no? Porque, sí, vamos a proponer y eso. Las dos eran mujeres, si no mal recuerdo, en esa actividad. Y sí, vamos a proponer y entonces, a ver, creo que iba a ser como algo así de jefe de grupo, algo así, ¿no? Pero una cuestión que tenía que cubrir con todos esos requisitos. Y lo que pasó es que de pronto unos empezaron a atacarse hacia, pues, digamos, como los asesores, por así decirlo, empezaban a sacar información del que era como el titular contrario para decir, ahora ve y di que reprobó la Que él, clase de inglés, ¿no? y no llega a tiempo a las clases. Ajá. Y entonces ya después como el ejercicio político para conocer cuáles eran las reglas y eso se desvirtuó a una cuestión de cómo buscamos personal, atacar, ¿no? a la persona, ¿no? Sí. Claro, eso en su momento lo permitió el profesor porque dijo, pues es que también tienen que aprender de eso, ¿no? Pero a lo que voy es que no debería de ser, ¿no? O sea, deberíamos de enfocarnos justo a las propuestas y no buscar que si tú saliste hace 20 años en una revista para hombres, ¿por qué ahora no podrías tener un cargo público, ¿no? Ay, no, porque nos metemos O con los dicen, temas pues con morales. razón, ¿no? Ajá. Pues con razón está ahí, porque seguramente andaba con el jefe. O sea, es muy complicado, muy, muy Ajá. complicado. No es que nos tiremos así, ¿no? No es que nos tiremos para que nos levanten, no, pero el tema es que como mujer siempre traes pues esta doble, ¿cómo decirlo? Como tratas de decir, bueno, estoy aquí por mi capacidad. Y la mayoría dicen, no, pues es que seguramente anda con él. Compruebas que estás ahí por capacidad, pero en tu familia quedas como de nunca estás, te vas, tus hijos no te importan, Ujú. la casa, por donde le veas en lo profesional y en el tema familiar, para una mujer sí es un poco más complicado. Sí, sí, sí. Y digo, al final, el que tuviéramos un reconocimiento en esta ley general y que luego esto derivara a hipótesis de cómo se configura la violencia política ya para una cuestión de acreditar un hecho de porque esa ley reconoció la violencia política y luego en la Ujú. ley específica electoral, pues se hizo el abordaje en cuanto a los tipos penales, ¿no? Que sí traen su complejidad, que ya en su momento lo platicamos previamente, pero en otro programa me refiero, pero acá lo que quiero rescatar un poco es que, pues sí, cuando tenemos una violencia estructural y sistemática, pues sí, también la vamos a ver reflejada en este tipo de espacios. Y no solamente es el tema ay, bueno, ya la sacamos, ¿no? No solamente ya sacamos a Mayra, por poner el ejemplo, sino no solo sacaste a Mayra, sino sacaste todas sus ideas, toda su experiencia, todo Ujú. su conocimiento, que pudo haber sido útil no solamente para otras mujeres, sino también pudo haber sido útil para toda la población, ¿no? Y eso también va generando censura, ¿no? Porque entonces ay, no llora, ¿cómo yo me voy a aventar si a Mayra todo lo que le dijeron, ¿no? ¿A qué me Pues expongo? ¿No? Ujú. exactamente. Ahora bien, derivado de estas reformas que se hicieron para reconocer la violencia política y crear pues un tipo penal que sancionara las mismas, esto también derivó a que se creara un registro nacional de personas sancionadas, ¿no? Y nada más como obviamente para temas de violencia política contra las mujeres a razón de género. Este tipo de registro lo que vamos a encontrar es una lista de personas que ya fueron sancionadas, es decir, ya hubo un proceso
y que fueron sancionadas precisamente por ejercer la violencia política en contra de las mujeres, pues esto a razón de género. Esto empezó a operar en el proceso electoral del 2020-2021 y que bueno, se materializó en septiembre del 2020. Ahora bien, ¿quieres saber cuántas personas llevamos sancionadas hasta el momento? Ay, bueno, ¿y cuántas de esas sancionadas siguen trabajando? Además. Ese es otro, ¿no? Ujú. Pues hasta el momento tenemos 477 personas sancionadas y entonces diremos, bueno, pero entonces, ¿quién de pronto ejerce esta violencia? Que eso también es Ujú. importante, porque sí logran desagregar esa información y tenemos que de esas 477 personas sancionadas, 384 son hombres y 93 son mujeres. En donde vamos a encontrar más personas sancionadas es en Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Campeche, mientras donde tenemos menos personas sancionadas son Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo y Guerrero. Pero también podríamos observar otra forma que tiene que ver con, que podríamos medir de pronto ahí qué tanto estamos trabajando para erradicar la violencia de género contra las mujeres en todo sentido, porque entonces ahí ya incluiríamos todas las violencias, entre ellas la violencia política. ¿Por qué lo menciono? Porque justamente entre las personas sancionadas lo que preocupa es que hay autoridades o personas que están vinculadas a cargos públicos y esto lo único que nos demuestra es que no han entendido nada de perspectiva de género, no han hecho la transversalización de la misma, no se ha implementado, a menos en un plano nacional, estatal, ni mucho menos municipal, y que de pronto esas medidas que de pronto se hablan, ¿no? En el discurso de claro, las mujeres pueden tener estos derechos y demás, pues terminan siendo ficciones, ¿no? Porque aunque tengamos medidas o tengamos acciones implementadas, pues ¿cómo va a ser posible que sean las propias autoridades del Estado que ejerzan este tipo de violencia contra otras compañeras que van a estar dentro del Estado? O sea, a lo que voy es, si lo que queremos trabajar es para erradicar la violencia de género en cualquier espacio y a veces se centra en esta cuestión de, es un tema cultural, ¿no? O sea, solo hay que trabajar en la educación. Bueno, ya vimos que al menos con la propia información que da el Estado en cuanto a personas sancionadas, son los mismos agentes del Estado quienes ya deberían de estar capacitados en temas de género, deberían de propagar, ¿no? La perspectiva de género, deberían de ya tener materializada la igualdad. Pues, ¿qué creen? Esos son los mismos que terminan generando afectaciones para pues estas mujeres que se postulan para estos cargos públicos, ¿no? Entonces, pues lo único que vemos, insisto, son ficciones en donde supuestamente estamos combatiendo la violencia, que bueno, hoy día ya tenemos un tipo penal, al menos ya podemos hacer la denuncia, aunque trae sus complicaciones operativas. Pero esa es la única forma, lograr la efectividad de esas normas, de las medidas, habla de que pues mientras más mujeres vayamos entrando parecería que está funcionando, pero mientras crucemos también estos reportes de violencia, pues nos da cuenta de que pues no, también no andamos en ese punto, ¿no? Es que es para mí es como todavía no lo puedo como creer tan sencillo porque dices, se supone que ya hemos avanzado, ya ha habido como Ujú. mucha lucha para llegar a que exista esta paridad y que los primeros agentes violentos o violentadores en este aspecto sean los propios servidores públicos, Y hombres, es ¿eh? una incongruencia, y hombres, es una Ujú, incongruencia total, ¿no? Porque ujú, venimos luchando contra un sistema social, un sistema profesional y un sistema político que no nos permite tener estos espacios para las mujeres. Y pues ya que lo medio lo vamos logrando, las mismas instituciones, los mismos servidores públicos nos metan el pie así de tú no puedes, no debes, que en realidad yo también a veces me pregunto, pero ¿por qué no? O sea, es un tema de ego, es un tema de, o qué, ¿no? ¿Por qué sienten que les estamos quitando unos espacios o digo, es meramente de ego, es un tema también, pues, de machismo. O sea, ujú. suena, es que así es, como suena. Es machismo puro el no te dejo pasar, porque no me parece que sea un problema ni político, ni profesional, ni de habilidades o capacidades. Es un tema en donde ellos
no se permiten que una mujer incluso sea su jefa, ¿no? Que tengan esa subordinación, es lo que provoca. Sí. Pero bueno, creo que ya estamos en tiempos, ¿no? Sí, andamos ya rebasando. Ya lo único que quisiera acotar a lo tuyo, que no esto que decías, es que también, pues, para ellos es perder poder, ¿no? ¿Y cómo voy a perder ese poder que tantos años tuve, ¿no? Pero bueno, ahí ahorita vamos a regresar de un corte comercial. A platicar. A platicar porque también tenemos ejemplitos de cómo de pronto Ejemplotes. ejemplotes de cómo de pronto se tuerce Sí, un poco la ley, ¿no? Pero así bueno, es. estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Recuerden que nos pueden pues buscar a través de las redes sociales de CIMAC, también en YouTube pueden encontrar nuestros videos pasados y bueno, pues también si quieren escribirnos en las redes, pues por ahí nos pueden hacer preguntitas o también si quieren pues llamarnos al número de cabina, pues pueden hacerlo al 55 35 08 47 61. Volvemos. Estamos de regreso ya en nuestro programa, ya en la última cápsula que tenemos, en donde hablamos ya toda esta historia, antecedentes, casos, eh, conceptos, vimos estadísticas sobre cómo ha sido el acceso de las mujeres a estos cargos de decisión política, estas cuotas de género y la paridad en el sistema electoral, y hemos platicado toda esta lucha que se ha ejercido a lo largo de años para poder lograr estos espacios, eh, pues como que viene a la buena, ¿no? El tema aquí o el problema principal es que se ha desvirtuado en ciertos casos y, y que sí me he sorprendido, ¿eh? O sea, sí digo, ¿cómo se les ocurren estas Ya. cosas para evadir esta paridad de género? Pero también me decepciona un poco que hay mujeres que se prestan a este Ujú. tipo de situaciones y podemos platicar pues de dos casos como muy específicos que traemos ahí, el tema de las famosas Juanitas, no sé si lo Ujú. recuerdes, las Juanitas, las Manuelitas, también un tema ahí de en Oaxaca, donde se hicieron pasar hombres Mujeres por mujeres trans. trans. Pero bueno, yo creo que aquí lo importante es platicar de de qué va, ¿no? De Ujú. qué es lo que se buscaba. Entonces, el tema de las Juanitas, ahí hay un tema que incluso, no sé si los que nos escuchan, nos ven, lo recuerden o lo sepan, pero en el año de 2009 hubo ahí una polémica porque incluso fue Clara Brugada, ¿no? La Ajá. que entró, bueno, había un personaje que se le llamaba o le decían Juanito, que Ujú. me parece que se llamaba Rafael Acosta, Ujú. y él iba para la delegación en ese momento, para delegado de Iztapalapa, y entonces pues era algo que ya incluso lo cantaron como mucho, ¿no? Como que estas corcholatas que les decían ya estaban muy cantadas y decir, bueno, tú vas, quien tiene que quedar es Clara Brugada, pero pues como ella no cumplió con ciertos requisitos, me parece, la bajan de la contienda y entonces entra Juanito, ¿no? Como Rafael comodín, Acosta ¿no? Ujú. como comodín, y entonces ahí, pues el que era presidente también, Andrés Manuel, ayudó a que todo esto se hiciera de una forma legal, por así decirlo. Ujú. Y bueno, entonces participan en en estas elecciones y cuando ya queda al frente Juanito, pues se baja, ¿no? Ujú. Dice yo no me Declina. quedo, ajá, yo aquí no me quedo, esto no es lo mío, la buena es Clara Ujú. Brugada, y entonces ella entra en lugar de Juanito, y Juanito, pues que era del Partido del Trabajo, Ujú. entonces dice, bueno, porque él prometió, ¿eh? Él dijo, si yo Sí, gano, me voy a bajar para para que a favor suba. de Clara Brugada. O sea, Pero pues eran pareciera sus que, acuerdos de ellos, ¿no? sí, pero Ajá. pareciera que ese era su eslogan para ganar. Ajá. No se preocupen, gente, si votan por mí y gano, yo me bajo y se queda Clara Brugada. Y Ujú. entonces, pues sí, efectivamente, se queda Clara Brugada y pues bueno, entonces empezamos a ver desde ahí cómo empiezan a buscar a evadir estas cuotas de paridad.
Y entonces también viene otro caso interesante aquí, que es el que platicábamos del 2018, ¿no? De los hombres que se hicieron pasar por mujeres trans, justo para poder acceder a estos cargos en cuanto a paridad de género. Ujú. Sí, porque justamente en estos que tú mencionas, por ejemplo, en el de las Juanitas, no solamente fue el evento de Carla Brugada, sino el tema es que hubo otras candidaturas que mujeres pues se proponían, ¿no? Ganaban los cargos populares y ya con el cargo que había ganado se bajaban y cedían el cargo a los hombres, ¿no? Ujú, ujú, O sea, ujú. es esta cuestión que tú dices, desde una cuestión meramente política, se tomaba la decisión de ocupar las cuotas de género para tener esos espacios libres, por así decirlo, Ujú. ganarlos y entonces sí decir, ahora sí, pásele, caballero, ¿no? O sea, simplemente me formé en Sí, la fila para que usted llegara, cumplí con ¿no? tu cuota de Ajá, mujer, por eso se le llaman Juanitas. Bueno, por eso conté la exacto. historia de Ajá, Juanito, ajá, porque es la historia de las Juanitas y cómo, creo que sí fue ese año, en 2011 se resolvió, me parece que en el Tribunal Electoral se ajá. resuelven estos JDC, donde dicen, pues no, Pues todas dejen estas de jugar. mujeres, ajá, no, no es legal, así no es la cosa, porque pues coincidentemente todas piden licencia, todas se bajan, y además no era una baja temporal, era una baja definitiva, Ajá, justo ajá, para que ya entrara el hombre a tomar este lugar. ajá. Y Y bueno, pues, qué pena, ¿no? sí, Ujú. y lo peor en el caso de Oaxaca, Ah, no, y con bueno. la que mencionas, eso estuvo Ujú. peor, porque en realidad quien Sí. se da cuenta de todo esto que estaba pasando era la comunidad Mushe, ¿no? De allá, en Ujú, donde pues ellos sí están, toda esta figura está considerada como un tercer género en esa población, que son pues estas pues personas que son no materialmente mujeres, así como lo que lo refieren, ujú, pero se visten como mujeres y son mushes. Ellas tienen hasta incluso un tema muy social, ¿no? De cuidado y demás. Bueno, el punto es ujú. que se dan 17 candidaturas supuestamente de mujeres que se identifican como mujeres transgénero, justamente para que en esa comunidad se pudiera cubrir las cuotas de género que se habían pues impuesto para los comicios locales y aquí sí quiero referirme a impuesto porque tampoco es como que la gente quisiera tener las cuotas de género, se fueron Sí, sí, imponiendo, sí. ¿no? Para Ujú, poder tener esta participación. Y entonces dijeron, oigan, no, no inventen, ¿no? O sea, estamos haciendo todo este proceso de reconocimiento de la identidad y que lleguen estas personas haciendo una eh, asunción, ¿no? De pronto, pues fraudulenta para poder decir, sí, sí, yo me subo acá porque me identifico, ¿no? Y ganes ese lugar y evidentemente, pues ya después de esa, pues esa, ganar, pues, que dijeran, ay, bueno, saben que esto fue pasajero, como que de pronto me sentí un poquito mal y por eso me identifiqué así, pero no, 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 yo soy hombre, ¿no? Entonces, mucho de estas cuestiones era decir, no, no se están burlando, ¿no? O sea, esto no es una cuestión sí. de hoy me quito una estampita y ya soy, y hoy me la pongo y ya no soy, y están pues desvirtuando también el propio movimiento de los colectivos de la diversidad sexual, ¿no? Y además, en este caso, dice la comunidad Mushe, no es la primera vez que pasa, Aparte, es algo que ha sido una constante, pero esta vez fueron como más descarados, ¿no? Por el ujú, número, y además se identifica qué partidos, porque fueron dos partidos políticos los que hicieron estas, pues como estas malas trampas. prácticas. Ujú, Pues sí, tú lo dijiste como es. ujú, Yo quería hacer más política, pero bueno, entonces dicen, bueno, ¿por qué llegar a este punto donde las personas que se estaban postulando como candidatos es- se hacían pasar como si la gente se los creía? La gente decía, obvio, no eres, bájate ujú, de ahí, tú no vas, tú no puedes ser, tú no eres una persona que represente a nuestra comunidad, porque como dices, ahí es muy bien vista. Es muy bien vista esta comunidad y respetada incluso, ¿no? ujú. Entonces dicen, no, aquí no,
no cabes, no eres tú. Y bueno, pues como este caso, o los que les hemos contado, son varios, ¿no? No son casos aislados. También ahí hubo en Chiapas el tema de las Manuelitas, por el tema de Manuel Velasco, ¿no? Que era su gobernador, lo mismo, ¿no? Como el tema de las Juanitas. Y entonces, bueno, vamos viendo que la gente va buscando cómo evadir este tipo de reglas. Y no cualquier Y gente, ¿no, May? sí, Porque eso es lo peor, o sea, no sí. es que sea cualquier persona, es gente que en teoría va a representar a la población. Pero que aparte, te digo, a mí me sorprende para mal cómo preparan, ¿no? Ajá. Con qué mente tan, pues, pues sí, tan criminal, ¿no? No estoy hablando de un tema criminal de matar, pero sí de un fenómeno, pues obviamente que esto no está bien, es Ujú, un delito. Entonces, ¿cómo lo van trabajando y van buscando estas, pues que todo embone, ¿no? Que todo ujú, salga para que al final de cuentas lo logren. Y en la finalidad, como dices, es no perder el poder, no ujú. perder un puesto para ellos es fundamental. Y también leí otro caso de, por ejemplo, en Guerrero, ¿no? Que pues como no se pudo con el papá, pues se queda la hija Ajá. y que aunque está la hija, pues bueno, el papá por detrás de alguna manera sigue ahí fuerte, ¿no? Entonces, Puebla también, Puebla. sí, triste pues, triste porque Ujú. las mujeres no deberíamos de prestarnos como a cosas así, pero yo espero que las mujeres que lleguen a estos puestos tengan pues, esta fuerza y esta decisión de llegar, sentarse en la silla y decir, a ver, vamos a hacer esto, vamos a mejorar, vamos a hacer cambios. Pero bueno, ya lo iremos viendo con el tiempo. Ojalá que Sí, 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 sí. porque ya se nos acabó el tiempo. Ay, Bien sí. rápido. Ujú, Sí, 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 pero bueno, al final yo también lo que quisiera concluir al menos es que en un país en donde pues siguen matando mujeres, en donde seguimos teniendo esta violencia política, pues sí, tenemos que seguir hablando de imponer las cuotas de género, seguir trabajando en eso, porque esta es también la única forma en donde les vamos a dar entrada a las mujeres a que formen parte de la decisión de un Estado y que mientras ese Estado siga haciendo estas ficciones, siga haciendo tener esta postura de decir, no, sí, claro, me preocupan las mujeres, o llegamos todas, ¿no? No, no llegamos ujú, todas. no, No, no llegamos no. todas. Y no es producto Ujú. de la lucha feminista. Entonces, hay que de pronto ser también la parte crítica como ciudadanos de informarnos, de buscar como los datos certeros y no quedarnos con solo lo que nos dicen, porque ya vimos, a partir de la legalidad, juegan para vulnerarla y generar afectaciones, porque diríamos, bueno, pero ¿eso qué puede afectar? Bueno, pues que vamos a seguir teniendo un sistema patriarcal sin una mirada femenina, sin una mirada de las mujeres, donde pueda señalar y decir, esto como que no trae perspectiva de género, ¿no? Yo creo que eso Ujú. es como la importancia, pero pues se nos acabó el tiempo. No nos queda más que despedirnos, May, tus palabras Sí, para muchas cerrar este gracias. programa. Pues ya creo que hemos platicado todo, ¿no? Lo bueno de llegar ahí, lo malo de cómo se han hecho algunas prácticas, algunas trampas, como bien lo dijiste, y pues también esta parte de transmitir a todas las mujeres que sigan preparando, que busquen esos puestos, porque hay gente muy capaz, personas, mujeres muy capaces que merecen también estar ahí y que no, pues que no tengamos como este miedo a no ocuparlos porque viene un hombre y entonces sí, Su creo oposición. que también de manera legal sí se puede, ¿no? Ujú. Ujú. Pues bueno, no nos queda más que despedirnos a nuestro radio escucha. Recuerden que nos pueden estar escuchando, viendo a través de las redes sociales de CIMAC, también escucharnos a través de cimacradio.org y pues ya dejarnos por ahí un mensajito al número de cabina 55 35 08 47 61. Nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Gracias, bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.